Ok, ya estamos grabando. Esta noche nos toca lección 4 y vamos a revisar la lección que ustedes van a compartir con sus grupos para el proyecto final, el concepto clave de la gracia. El concepto clave de la gracia. Antes de iniciar, ¿puede alguien compartir con nosotros una historia bíblica que usaría para comunicar el concepto de la gracia, ya sea del Antiguo Testamento, tanto el Nuevo Testamento, alguna historia bíblica, no pensando necesariamente en un versículo bíblico, porque hay muchos versículos bíblicos que podríamos usar, sino una historia bíblica? Sí, Katia, adelante. Sí, buenas noches a todos. Dios les bendiga. Gracias, profesor, por la clase. Bueno, yo recuerdo, la verdad sí, no recuerdo el verso ni el libro, sí está en una de las parábolas en la que el señor dueño de la casa, le pide lo que le debe su siervo y su siervo le ruega que le perdone su deuda. Y este siervo, saliendo de ahí, se encuentra con otro que le había debido dinero y le quiere sacar, aquí se dice del gaznate, quiere decir del cuello, quiere sacarle la plata a como de lugar lo que le debe el siervo del Señor a otro siervo. Entonces, ahí nos damos cuenta la diferencia entre que el señor de la casa le perdonó toda su deuda y él no fue capaz de perdonarle al que le debía a él. Aquí hay dos conceptos, gracia y también una inmisericordia que se nota en este siervo primero. Muy bien, sí, de Mateo 18, parábola del siervo despiadado. Muy bien, sí, porque aquí vemos el mayordomo, más bien no necesariamente el mayordomo, sino el dueño de todo. Él perdona una deuda que el siervo nunca podría haber pagado. Y aquí vemos, sí, la gracia. Y lamentablemente también vemos la naturaleza humana que no quiere perdonar. Muy bien, ¿alguien más desea compartir con nosotros una historia bíblica que usaría para demostrar, para enseñar la gracia? Sí, Ángel y Maribel. Sí, me viene a mente la historia de la Rahab, la prostituta, durante el tiempo de Jericó, cuando Josué envía a los espías para la toma de Jericó, y era un pueblo pues bien malvado que estaba destinado a ser destruido, y pues solamente por ella darle asilo a esos espías y ayudarle. Ellos le prometieron que no le iban a hacer nada daño ni a ella ni a su casa, y así fue. Dios cumplió su promesa y ella y su casa se salvaron, los únicos que se salvaron de toda la ciudad de Jericó, luego de haber sido destruida totalmente. Un muy buen ejemplo. Muchas gracias, Ángel y Maribel. Y también un ejemplo del Antiguo Testamento para mostrar que la gracia es un concepto que no es solo del Nuevo Testamento y que ella, esta prostituta también iba a ser parte del linaje de Jesús, del Salvador, del Mesías prometido. Muchas gracias. Y sí, tenemos tiempo por un ejemplo más, el señor Félix de Guayaquil. Nosotros vemos en el Génesis que Dios, desde que el hombre cayó en el pecado, Él tenía esos planes de redención y prometió dar un Salvador, un Redentor a la humanidad. Él, a pesar de la ofensa y de la caída que tuvo Adán y Eva hacia Dios, Él nos dio una promesa
que después fue cumplida en la presencia y en la persona de Cristo Jesús. Nosotros recibimos esta misericordia de Dios de una manera gratuita e inmerecida. Él nos da a nosotros la oportunidad de ser salvos y nos toma en cuenta todas las obras que hizo en su vida Jesús, con una vida perfecta en cumplimiento de la ley y con el perdón, con el sacrificio que hizo para redimirnos con su sangre. Con su preciosa sangre nos redimió del pecado y fue tomado en cuenta para nosotros como que si nosotros lo hubiéramos hecho. Muchas gracias. Sí, en las primeras páginas de las Sagradas Escrituras, en Génesis capítulo 3, versículo 15, tenemos la primera promesa de un Salvador, poco después de que el hombre se cayó en el pecado. Muchas gracias, hermanos, por las aportaciones. Esta noche vamos a estudiar juntos Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14. Para seguir conversando acerca de la gracia. Y esta es la lectura bíblica que ustedes van a utilizar en su proyecto final para hablar acerca de la gracia también. Ahora vamos a iniciar nuestra clase con una oración. Entonces, oremos. Dios Todopoderoso, nuestro Padre Celestial, sin tu auxilio es inútil nuestra obra y sin tu luz nuestra búsqueda es en vano. Dale vigor a nuestro estudio de tu santa palabra, para que con la diligencia debida y el discernimiento correcto podamos comprender y exponer tu santa fe. Pedimos tu bendición sobre nuestra clase mientras hablamos acerca de tu gracia, tu amor inmerecido para con nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Muy bien, vamos a seguir ahora con un repaso del video y introducción de la lección. Y vamos con una pregunta esta noche. Vamos a hablar acerca de esta pregunta. ¿Por qué no quiere tener nada que ver con la gracia de Dios el pequeño fariseo dentro de nosotros? Sí, Katia, adelante. Bueno, primero este fariseo decía, agradezco a Dios por no ser como estos pecadores. Y aquí se nota que él no quiere tener nada que ver con la gracia porque él se siente ya justificado por sus obras y piensa que ya es perfecto, piensa que ya es salvo y se siente más que los demás. Sí, y ya que tenemos una naturaleza pecaminosa, tal vez de vez en cuando tengamos la misma actitud. Por lo menos no he hecho algo tan terrible que mi vecino o que mi amigo o que mi hermano ha hecho. Y tenemos esta tendencia, a veces al estar cara a cara con nuestro propio pecado, podemos tratar de justificarlo, o simplemente al tratar de justificarnos ante Dios. Es que voy a la iglesia, es que participo en las clases en línea, es que estoy leyendo mi Biblia. Yo soy una buena persona, voy por un buen camino con Dios y podemos enfrentar la tentación de justificarnos a nosotros mismos. Y el señor Desi Palacios de Chimbote. Pastor, ¿cómo está? Que Dios lo bendiga, pastor. Saludos a todos los compañeros. Que Dios los bendiga, que Dios nos guarde, nos dé sabiduría más de la que estamos recibiendo, pastor. Igualmente, gracias. Adelante. Gracias, pastor. La pregunta, ¿no? Habla justamente de la gracia del pequeño fariseo dentro de todos nosotros. Justamente ese es el tema que vemos hasta ahora, en cada momento, a cada instante.
Y mucho más se da eso, por decir, en los guías religiosos, pastor. Ahí se ve más este pequeño fariseo, está un poquito más crecido. Lógicamente está en todos, ¿ah? En todo. Nadie nos escapamos a esto porque siempre estamos, yo no he cometido esto. Cuando alguien, por decir de la iglesia, comete un error, en vez de ayudarlo, como debe de ser lo correcto, porque en el momento cuando alguien cometió el error, el, el, los que saben más de la palabra, justamente ese es el momento para poder ayudar a la persona. Ven, hermano, mira, acá esto no se debe hacer, esto se debe hacer. Cristo murió por nosotros, todos somos pecadores, pero no, justamente ahí lo vemos de lejos al pecador. En ese entonces no nos damos cuenta que nosotros lo somos y decimos, este cometió el error. Ay, no, pero yo no, bueno, yo soy pastor, yo soy esto, yo soy el otro. Entonces, ahí es cuando justamente sale el pequeño fariseo que todos llevamos dentro. Y justamente eso nos obnubila justamente para poder nosotros ver más allá, ver justamente la salvación que viene de Jesús, la salvación que viene del perdón de los pecados, de lo que hizo Jesús al 100%. Nosotros queremos tener un tanto por ciento de ayudarle a Jesús para salvarnos. Ese es el pequeño fariseo. Yo hago las cosas bien. Yo estoy cumpliendo con esto. Cuando no es así, nosotros hacemos las cosas bien, pero en agradecimiento, por amor a lo que hizo Jesús por nosotros. No porque vamos a ayudar a esta salvación, no porque me estoy portando bien, porque soy una gran persona, ya estoy ganándome la salvación. Ese es el pequeño fariseo, pastor. Esa es mi aportación. Gracias. Muchas gracias, señor Desi. Sí, el pequeño fariseo quiere decir, yo estoy haciendo las cosas bien. Y nosotros, pues la actitud correcta es, yo quiero hacer las cosas bien en gratitud. Muchas gracias. Y el señor Félix, adelante. Nosotros tenemos nuestros egos y vanidades muy crecidos y queremos creer que tenemos la capacidad nosotros de poder ganarnos por nuestros propios méritos la salvación. En nosotros está ese deseo de no reconocer la misericordia y la gracia de Dios que nos ha dado con nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tratamos de pensar y de creer que nosotros podemos ganarnos la vida eterna y el perdón de nuestros pecados por nosotros mismos. Tenemos que siempre pensar que necesitamos un Salvador y Redentor en nuestras vidas para poder alcanzar la gracia de Dios. Muchas gracias. Muy bien contestado. Gracias, señor Félix. Cuando yo servía como pastor de una congregación en Los Ángeles, California, yo siempre, cada año, usaba el texto que vamos a estudiar esta noche, Lucas 18, 9a 14, en que hay el fariseo, oh Dios, te doy gracias que no soy como otros hombres, y el publicano, ten piedad de mí, que soy un pecador. Yo siempre usaba esta historia bíblica en una ocasión especial, miércoles de ceniza, porque nosotros tuvimos la costumbre de siempre tener un culto, un servicio para el miércoles de ceniza. Y fue la costumbre allá en esta congregación de hacer la imposición de cenizas para los que querían. Y entonces parte del servicio fue acercarse al frente del templo para recibir una cruz sobre el frente con las cenizas.
Y muchas personas en la comunidad, a ellos les gustaba ayunar durante, pues por lo menos no comer carne, o por lo menos no comer carne los viernes durante la cuaresma. Entonces, a mí me gustó mucho utilizar esta historia bíblica para decir, está bien poner cenizas aquí, una cruz, para recordarnos de que somos de polvo y que algún día vamos a volver a polvo y como una señal de arrepentimiento. No hay problema si alguien no quiere comer carne durante la cuaresma o si alguien no quiere comer carne los viernes, pero siempre necesitamos recordar que estas acciones no nos van a ayudar a lograr el favor de Dios. Y yo usé esta historia bíblica para demostrar que pues el ayuno, el diezmo, no ayudaron a justificar el fariseo. Más bien, el publicano, el recaudador de impuestos, él regresó a casa justificado porque simplemente pidió misericordia, pidió perdón, que demuestra que él confía totalmente en el Señor para el perdón de los pecados. Con esta introducción, vamos a estudiar ahora juntos esta historia bíblica, Lucas 18, 9 a 14. ¿Algún voluntario, por favor, para leer esta historia bíblica, Lucas 18, 9 a 14? Sí, señor Desi Palacios, adelante. Perdón, su micrófono está apagado. Uy, Perfecto. perdón, pastor. Yo ya estaba leyendo, pastor, ya estaba por la mitad. Ya. No hay problema. Perdón. Sí. Perdón. Gracias, pastor. No, gracias. A unos que asimismo se consideraban justos y menospreciaban a los demás, Jesús le dijo esta parábola. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba consigo mismo de esta manera. Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, injustos y adúlteros. Ni siquiera soy como este cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos desde lejos no se atrevía siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, Dios mío, ten misericordia de mí, porque soy un pecador. Yo les digo que este volvió a su casa justificado y no el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Es la palabra de Dios. Muy bien, muchas gracias. Sí, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor. Ahora vamos a contestar juntos las palabras de considerar para entender los detalles, para hablar acerca de los detallitos de la historia y luego poder aplicarla a nuestras vidas. Entonces, la primera pregunta, ¿quiénes son los personajes de esta historia? Jolie, ¿desea aportar, desea contestar? ¿Quiénes son los personajes de esta historia? Y si desea aportar, favor de prender su micrófono. Tal vez no puede en este momento contestar. Sí, Ángel y Maribel, adelante. Sí, yo tengo a Jesús, el fariseo y el cobrador de impuestos. Muy bien, sí, tenemos a Jesús contando la parábola, la historia. Exacto. Sí, la historia, sí, la situación. Tenemos, como usted dijo, Maribel, tenemos el recaudador de impuestos, el publicano. Y el fariseo. Sí. Y Correcto.
¿quién más estaba? Pues, ¿quiénes más estaban alrededor de Jesús? Sí, señor Félix. También en la parábola se menciona a los ladrones, injustos y adúlteros. Y alrededor de Jesús estaban los fariseos que estaban escuchando y ellos en su interior pensaban que eran personas justas y merecedores del amor de Dios porque cumplían todas las leyes y las normas que les daban para que diezmen, hagan ayunos y cumplan con todos los ritos y las normas que les daba en el templo. Muy bien, muchas gracias. Sí, yo, pues había, sí, algunos que se confiaban en su propia justicia. Creo que hay para los que son de México, creo que había hace unos años una canción que va como, te crees el muy, algo así, en una canción acerca de alguien que se cree el muy, y aquí pues tenemos personas que se confiaban en su propia justicia, a creerse el muy. Y también hay, pues, como Félix mencionó también, mencionados en la parábola, ladrones, injustos, adúlteros, y interesante que el recaudador de impuestos, según el fariseo, está en la misma categoría que ladrones y los que han cometido adulterio. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora con la segunda pregunta. Perdón, tengo aquí la respuesta y ya hemos identificado estas personas. Vamos ahora con cuáles son los objetos de esta historia. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Sí, Desi, adelante. Pastor, podría tomarse como el ayuno o los alimentos que no comía el fariseo, los diezmos que daba, los ojos del publicano que no levantaba y el pecho también del publicano que se golpeaba. Muy bien, sí, yo estaba pensando en los alimentos que no comía el fariseo y los diezmos que daba, pero se me olvidó del pecho y también los ojos, y los ojos del fariseo rumbo al cielo y los ojos muy humillados del publicano. Muchas gracias. Debo añadir aquí a los diapositivos los ojos y el pecho. ¿Y dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió la historia? ¿Dónde ocurrió? Rodrigo de Jesús, adelante, nuestro hermano de Medellín, Colombia. Buenas noches. Mire, hay otro objeto que les faltó y es el templo. Sí. Y el episodio se ocurrió en el templo, que ellos subieron al templo a orar, el fariseo y el publicano. Entonces, ocurrió en el templo, me imagino que en el templo de Jerusalén. No sé, nos colaboró usted con eso, profesor. Muy bien, sí, y el templo es un objeto y también nos lleva a la próxima pregunta y nos contesta esta pregunta. ¿Dónde ocurrió la historia? Pues en el templo y diferentes partes del templo, ¿cierto? ¿Dónde estaba en la historia el fariseo y dónde estaba el publicano? Sí, Ángel y Maribel, adelante. Sí, el fariseo dice que estaba en la misma entrada del templo y el publicano desde lejos. Exactamente, también demostrando tal vez la arrogancia y la humildad de cada uno. Muchas gracias. Y entonces tenemos la parábola toma lugar en el templo.
¿Y cuándo ocurrió la historia? ¿Cuándo ocurrió la historia? Aquí tenemos que ver un poco del contexto de San Lucas. Sí, Katia, adelante. Sí, posiblemente fue en el tercer año de ministerio del Señor, en el año 33, bueno, comenzando su ministerio el Señor, pero en su tercer año, cuando él tenía 33 años. Muy bien, muchas gracias. Sí, al examinar lo que está pasando en Lucas y al examinar el contexto, sabemos que Jesús está a punto de entrar, está por entrar en Jerusalén. Entonces debe ser durante su último año de su ministerio público. Sabemos que Jesús llevaba 3 años de su ministerio público en que estaba predicando públicamente, enseñando, curando la gente, haciendo sus milagros, y durante su último año de su ministerio público. Muy bien. Cerca del final del ministerio público de Jesús en la tierra. ¿Y cuál es el problema aquí? ¿Qué problema tenemos? ¿Qué problema tenemos aquí pensando en esta historia? Sí, señor Félix, adelante. Aquí el eje del problema es el pecado, que el uno no reconoce su pecado, o sea, el fariseo, y el publicano reconoce su pecado y él le pide a Dios que lo perdone porque es un pecador. Pero el fariseo dice, yo soy diferente, no soy como estos hombres que son ladrones, son criminales, son personas que son infieles, son personas que no están con la palabra de Dios, y se considera él que es perfecto, cuando todos somos pecadores y todos tenemos un incumplimiento de las leyes. Si no cumplimos uno, ya hemos pecado contra todas las leyes de Dios. Muy bien, sí, hablamos acerca, pues en las últimas 2 clases hablamos de cómo podemos utilizar Romanos 3 para demostrar cómo todos han pecado. Pero Romanos 3 cita el Antiguo Testamento, y este fariseo debería haber estado familiarizado con Isaías y las escrituras del Antiguo Testamento, pero no fue y no reconoció esta realidad de que todos tienen pecado. Entonces tenemos el problema del pecado, y también el problema del fariseo fue que no reconocía su pecado. El recaudador de impuestos tenía el mismo problema del pecado, pero sí reconocía su pecado. Vemos la arrogancia también. Vemos que, pues, estaba en este momento el fariseo orando de verdad. ¿Fue una oración a Dios por la parte del fariseo? Sí, Ángel y Maribel, ¿desean aportar? No, realmente no lo fue, más que una oración, fue como una autojustificación. Exactamente, él estaba tan perdido en su arrogancia que ni siquiera estaba ofreciendo una oración. Sí, simplemente estaba actándose, una autojustificación. Sí, Rodrigo de Jesús, ¿desea aportar también? Sí, a mí el versículo de todo esto que acabamos de leer y que estamos analizando, que me parece más importante, teniendo en cuenta pues las enseñanzas de nuestro amado Jesús, es que en el versículo 9 dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros. Esa parte, o sea, ese es un mensaje de Jesús
¿A quién? A mí, no a los fariseos y a los que estaban en ese tiempo, no a mí hoy, porque muchas veces me creo justo y menosprecio a los demás, que porque voy a la iglesia, que porque leo la Biblia, que porque estoy estudiando en el Instituto Bíblico Academia Cristo, que porque tengo los mejores profesores, que porque tengo los mejores compañeros. Entonces muchas veces menosprecio a los demás. Muchas gracias. Muchas gracias por la aportación muy honesta. Y sí, creo que todos nosotros, por lo menos todos nosotros, debemos estar de acuerdo que también es un mensaje que nuestra naturaleza pecaminosa necesita escuchar, porque siempre estamos enfrentando la tentación de menospreciar a los demás y a veces podemos caer en esa tentación. Y vamos a volver a ese tema en la segunda pregunta de consolidar también, cuando hagamos la pregunta, ¿qué pecado me enseña a confesar? Aquí, ¿cuáles eventos ocurrieron en esta historia? Pues Jesús cuenta la parábola a los que se consideraban justos. La oración del fariseo es un informe de su propia justicia ante Dios. Yo ayuno 2 veces a la semana, siempre estoy llevando mi diezmo. Y el cobrador de impuestos simplemente pidió misericordia a Dios. Jesús dice que el cobrador de impuestos se fue justificado y no el fariseo. Él no trajo nada al templo a menos que su pecado y pidió perdón y se aferró a la misericordia de Dios y salió justificado. Pudo regresar a casa y él pudo dormir bien y en tranquilidad con el perdón de los pecados que tenía por la gracia de Dios. Muy bien, y vamos ahora, ¿se resuelve el problema? ¿Y cómo? ¿Qué les parece? ¿Se resuelve el problema? Y si se resuelve, ¿cómo? Sí, Katia, adelante. Resuelve el problema. Sí, Hola. cuéntenos, Yoli. Sí, perdón, Katia. Cuéntenos, Yoli. Sí, adelante, hermana. Sí te resuelve el problema porque en el versículo 14 os digo que descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Me parece que es muy importante eso. Sí, muchas gracias. Sí, entonces el problema fue resuelto para un hombre, pero no necesariamente para otro hombre. Y Rosita, Mariana, adelante. Sí, pastor. Bueno, yo diría que perdón, Rosa, no la escuchamos bien. por una parte porque el Señor solamente es el único pecado del hombre y bueno, decía de que el asunto del publicano se solucionó porque el Señor es el que soluciona el problema del pecado del hombre y el publicano fue humilde y fue justificado antes que el fariseo que tenía un comportamiento soberbio. Como dice la palabra del Señor, que el Señor resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Muchas gracias. Sí, ¿puede alguien buscar ahora Efesios capítulo 2, versículos 8 a 9? Buenos versículos para memorizar y buenos versículos para incluir cuando ustedes estén compartiendo esta lección con sus grupos. Efesios capítulo 2, versículos 8 a 9. Y cuando alguien lo tenga,
Yo lo tengo, profe. Ah, perfecto. Adelante, Katia, por favor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Muchas gracias. Hay un vínculo muy fuerte, una muy buena conexión entre Efesios capítulo 2, versículos 8 a 9 y esta historia. No por las obras, sino por la gracia. Pensando en el recaudador de impuestos. Ahora, ¿puede alguien, por favor, leer Gálatas 5:4? Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Sí, señor Desi Palacios, adelante. A ver, pastor, Gálatas 5:4. De Cristo os desligasteis. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Y cuál es la conexión entre este versículo y la historia bíblica ante nosotros? Sí, Ángel y Maribel, adelante. Pues precisamente la oración del fariseo, porque su oración estaba basada prácticamente en su propia obediencia a la ley, la autojustificación. Exactamente, y al confiar en su obediencia, no estaba confiando en Cristo y por lo tanto, él cayó de la gracia. Muchas gracias. Entonces, unos versículos que también podrían usar ustedes en sus estudios. Efesios capítulo 2, 8 a 9 y también Gálatas 5:4. Y ahora vamos a aplicar la historia a nuestras vidas. Y nuestro hermano Rodrigo ya inició el proceso de hacerlo. Estamos agradecidos. En pocas palabras, ¿de qué se trata la historia? En pocas palabras, ¿de qué se trata esta historia? Tal vez en 10 palabras más o menos, si alguien puede pensar en un título para esta parábola, ¿qué título pondría usted? O si vamos a imaginar que hay una serie y la serie es Las Parábolas de Jesús. ¿Cuál sería el nombre de este episodio? Sí, Lorena Ascaruns, adelante. Buenas noches. Yo le pondría como título nos exaltamos como los fariseos, porque los fariseos decían yo, y pondría los fariseos y el cobrador, el colector de impuestos. Publicano. Republicano, perdón. Perdón. ¿Escucharon? Sí, no escuchamos la última parte. Escuchamos la primera parte en que usted dijo que el fariseo, yo, y totalmente de acuerdo. Y cuéntenos, por favor, la última parte de su aportación. El republicano. Sí, el republicano. Esto sería. Ok, muchas gracias. Y señor Félix, adelante. Reconocer la gracia de Dios y considerarnos pecadores inmerecedores del perdón y la misericordia de Dios. Muy bien, muchas gracias. Y Ángel y Maribel, adelante. Bueno, yo le puse como una comparativa, decir, no todo. Exacto, no le puse como un dicho que se le dice en Puerto Rico. No todo lo que brilla es oro, porque el fariseo se exaltaba él mismo, yo soy más, sé más las leyes que todo el mundo, se vendía más que los demás, se creía ser artesía mucho más que los demás, por eso puse, donde brilla es oro. Miraba su propia belleza espiritual en el espejo de la ley y no en la fe en Cristo. Sí, muy bien. Gracias por incluir también la ley y la ley como un espejo.
Y él, sí, él miró el espejo y, me ve muy bien. Correcto. Sí, pero había problemas. Ya. Muchas gracias, muy bien. ¿Y qué pecado nos enseña a confesar esta historia? ¿Qué pecado nos enseña a confesar? Que no debemos ser nosotros, no debemos ser como fariseos, sino por el contrario, ser humildes en lo que hagamos. No creernos más que los demás porque hacemos cualquier cosa, porque mi Dios todo eso lo mira. Muchas gracias. Sí, hay que confesar que a veces podemos ser fariseos o tener un pequeño fariseo dentro de nosotros o tener un grande fariseo dentro de nosotros. ¿Alguien más desea aportar pensando en los pecados que necesitamos llevar y dejar bajo la cruz de Cristo? Sí, Lorena Ascaruns, veo su mano levantada. Y si desea... Porque siempre decimos yo hago. Eso no es por voluntad nuestra, por muy grande. No sí. nosotros la idea para hacerla. Yo debemos dejarlo para siempre. Sí. Yo hago todo. Sí, la tentación de pensar que estamos haciendo todo. Sí, muchas gracias, Jolie. Y Lola Sánchez, adelante. Hola. Sí, primero vamos con Lorena. Sí, después Lola. Gracias. Podemos ver, ¿qué nos enseñan a confesar tu pecado? Que nosotros somos también así, somos idólatras con nosotros mismos, ¿ya? Porque estamos diciendo, yo hago esto mejor que la otra persona, yo diezmo, yo alabo mejor, yo voy a la iglesia, yo leo la Biblia y todo eso. Nosotros nos endiosamos, ¿ya? Ponemos a nosotros mismos como, ponemos nosotros mismos como dioses. ¿Qué me enseña? ¿Qué vamos a decirle a confesar? Que Dios nos ayuda a sacar de ser idólatras, porque somos idólatras a idolatrar nosotros mismos. Muchas gracias. Y sí, el peligro aquí, al confiar en nuestras obras, estamos convirtiéndonos en nuestro propio Salvador. Entonces, en lugar de confiar en Cristo para la vida eterna, en lugar de confiar en Él para el perdón de los pecados, estamos reemplazando a Cristo con nosotros mismos. Y pues aquí tenemos el peligro, porque solamente por medio de Cristo somos salvos. Entonces, si vamos a confiar en algo diferente, ya sea las obras, ya sea nosotros mismos, somos perdidos. Y entonces, por eso pedimos perdón y somos perdonados y lavados en la sangre de Cristo, incluso perdonados por los tiempos en que hemos confiado en alguien aparte de Cristo para el perdón. Y Dolores, adelante. Gracias, profesor. Bueno, yo aquí veo el orgullo, la soberbia y la falta de humildad. Y creo que esos pecados los cargamos todos. Sí, la falta de humildad. Y pues creo que mencioné esto en la última clase, tal vez acerca de Proverbios. No, en la charla el viernes. Hablé un poco sobre el libro de Proverbios. Y si simplemente yo podría seguir todos los consejos en el libro de Proverbios, tendría yo muchos menos problemas y pecados en mi vida. Y un tema muy prominente en el libro de Proverbios es la humildad también, la humildad y la humildad ante Dios, nuestro Creador y Redentor. ¿Alguien
más desea aportar pensando en los pecados? También el pecado de ser hipócritas, porque sabemos que este fariseo no era sin pecado. Entonces también él estaba siendo un hipócrita. ¿Alguien más? Sí, Ángel y Maribel, veo su mano levantada. Sí, fue que se quedó levantada desde la pregunta anterior, pero básicamente lo que han dicho todos los hermanos y las hermanas, el orgullo pecaminoso, la autojustificación, el creerse más que los demás, esa soberbia, como bien ya han dicho. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. Y ahora vamos a encontrar el evangelio aquí. ¿Dónde vemos el amor de Dios en esta historia, en esta parábola? ¿Dónde podemos ver el amor de Dios? ¿Dónde podemos ver? Como Dios daba al publicano, porque Dios mira al publicano de una vez con ojos de misericordia, mientras que al fariseo no. Sí, muy bien. ¿Y en qué versículo vemos claramente la gracia? ¿En qué versículo vemos el amor de Dios? Pues vemos en toda la parábola el amor de Dios, pero ¿en qué versículo podemos ver especialmente? Sí, Señor. El 14, sí, y especialmente volvió a su casa. Me gusta, no solo él salió, no, Jesús no solamente dice, él fue justificado, sino él volvió a su casa justificado. Él volvió a su casa con paz, con tranquilidad, sin la carga de su pecado, sin la carga de su culpa. Y podemos nosotros también regresar a nuestras casas. Pues ya creo que casi todos nosotros ya estamos en casa, la mayoría por lo menos. Pero podemos seguir viviendo justificados por la gracia de Dios, por su misericordia, no por nuestras obras. Sí, señor Rodrigo, adelante. Yo tengo como una especie de pregunta porque allí dice, pues después de ver toda la carreta pues del fariseo, que Jesús dijo, que era una enseñanza de Jesús. Yo digo que se descendió a su casa justificado, antes que el otro. Esa es mi pregunta. Dice, antes que el otro. Entonces, quiere decir que el otro también lo puede justificar Dios y se arrepiente. Es como mi pregunta. Pues no sabemos exactamente. Y tal vez esto tiene que ver con la traducción desde el griego hacia el español, porque otra forma de leerlo, de hacer la traducción, es que el publicano, y no aquel, el otro, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Y pues estamos bajo la impresión entonces de que el fariseo no se arrepintió, pero el publicano sí. Entonces, y a veces también con una parábola hay un punto principal, hay una verdad central. Y la verdad central aquí es no necesariamente lo que sucedió con el fariseo, pues, ¿cuál sería? Según ustedes, ¿cuál es el punto más principal de esta parábola? ¿Puedo, profesor? Sí, adelante, Katia, sí. Gracias, profesor. Bueno, el punto principal es resaltar la gracia de Dios, porque dice, aunque no dice está arrepentido o estoy arrepentido de mis pecados en su oración, el publicano, lo dice, Señor, ten misericordia de mí, un pecador. O sea, está reconociendo su pecado. No está siendo hipócrita como el otro.
y se quiere justificar su pecado con sus obras. En cambio, este publicano está humilde, está totalmente a los pies de Dios y puede uno deducir también en la lectura que está arrepentido y se ve la gracia cuando dice que nos asegura Dios su palabra que éste volvió justificado a su casa. Muchas gracias. Y también tomando en cuenta el público, y no el publicano, sino el público de la parábola, los que confiaban en sí mismos, que Jesús quería dejar en claro que la justificación no tiene nada que ver con nuestras obras, que la justificación tiene todo que ver con la misericordia de Dios, con la gracia. ¿Contestamos su pregunta, señor Rodrigo? Sí, muy bien, excelente. Excelente, muchas gracias. Entonces, sí, esta es una de mis historias bíblicas favoritas, porque siempre, pues como ustedes saben, nosotros en Academia Cristo no somos de la Católica Romana y también hay diferencias entre nosotros y otras iglesias cristianas. Y yo creo que pues he notado, y todos ustedes seguro han notado, que en la Iglesia Católica Romana hay una creencia de que podemos salvarnos por nuestras obras. Y en muchas iglesias cristianas también hay esta mentalidad que es que el ayuno es poderoso y por medio del ayuno Dios me va a bendecir. Si yo puedo traer mi diezmo, Dios me va a bendecir. Y si yo puedo comportarme bien, voy por un buen camino con Dios. Entonces, a nuestro alrededor, en el cristianismo, hay este problema de que hay esta tentación de pensar que nuestras obras pueden justificarnos. Y aquí Jesús explica que no es así, que somos justificados aparte de las obras. Muy bien. Y ahora, número 4, ¿qué nos enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? En gratitud a Él, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos pedir? Pensando en la oración y la acción. En nuestra vida de santificación. Sí, Ángel y Maribel, adelante. Pues el orar con un corazón contrito y humillado, con un verdadero arrepentimiento, reconociendo que solamente pues somos justificados como lo hizo el cobrador de impuestos. Muy bien, y podemos usar hasta la misma oración. Señor, ten compasión de mí, que soy un pecador. Es una buena oración. De hecho, en Academia Cristo tenemos mucha música y tenemos algunas canciones que usan la misma letra. Señor, ten piedad de mí. Señor, ten compasión de mí. Y Norma Rodríguez, adelante. Gracias por levantar la mano. ¿Desea aportar? Buenas noches, sí. Bendiciones para todos y para usted, pastor. Espero que esté mejorando. Muchas gracias, igualmente. Bendiciones. Dios me enseña. Esta lectura me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque se refleja casi en la vida de cada uno de todos nosotros. Siempre llevamos un fariseo adentro, como dice usted. A veces uno pequeño, otro más grande. Y Dios aquí me enseña sobre todo a ser humilde. Ser humilde ante todo, porque a veces el ego que tenemos nosotros dentro, a veces de repente, porque yo leo la Biblia todos los días, como dijo un compañero en antes, estoy en la academia, estoy aprendiendo, me voy a creer más que todos los demás. No. Ser humilde, la humildad de todo. Y dentro de ser humilde, tener el temor a Dios. Esa fue la parte que más me llamó la atención cuando el publicano en el versículo 13, él habló que dice, más el publicano estando lejos no quería ni aún alzar los ojos al cielo, era el temor, porque él no se sentía, ¿verdad? Él estaba en la humildad. En cambio, el fariseo, él se creía lo más grande, él era, ayunaba, hacía. El yo, como digo siempre.
Y entonces esto es muy importante, la humildad y el temor a Dios. Esa es la parte que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, Norma Rodríguez, creo de Panamá, ¿cierto? Sí, de Panamá. Excelente, muchas gracias y no menospreciar a otros, tener la Exacto. humildad y luchar contra el pequeño o grande fariseo dentro Exactamente, pastor. de nosotros. Muchas gracias por la aportación. Y la quinta pregunta, la última pregunta bajo consolidar, ¿cuándo sería una buena situación para compartir este mensaje? ¿Qué les parece? Todos los días yo creo que es máximo que podemos hacer, porque todos los días hay un fariseo en todo. Nos encontramos con él en donde sea. Muchas gracias todos los días. Y también puede haber algunas situaciones específicas también. Lorena Ascaruns, adelante. Se puede enseñar a las personas que se creen más que otras cuando ellas dicen yo soy mejor en este aspecto. Yo veo a esas personas en especial. Sí, exactamente. Para alguien que tal vez ha caído en la arrogancia y se cree más que otras personas. Muy bien. Y señor Desi, adelante. Pastor, para mí, yo creo que se debe compartir en el momento cuando alguien está muy preocupado porque pecó. Está Sí, muy cuéntenos. Sí. abrumado, no sabe qué hacer, ¿no? Entonces aquí está la salvación, la gracia, el perdón de los pecados. Al más pecador que se arrepiente, Dios nos perdona. Muy bien, y ustedes pueden comunicar a esta persona. Usted, mi amigo, puede regresar a casa justificado por la gracia de Dios. Usted puede regresar a casa sin la carga de tu pecado porque Jesús cargó su pecado. Exactamente, para comunicar a alguien las buenas nuevas, para entregar paz y consuelo y para decirle a alguien que no tienes que hacer no tienes que hacer algo para expiar por tu propio pecado. Jesús pagó la deuda. Por la misericordia de Dios somos justificados. Muy, muy bien. Sí, especialmente si alguien tiene esta pregunta, ¿qué puedo hacer para liberarme de mi pecado? Ustedes pueden decirle a esta persona, no es necesario, porque Jesús nos liberó del pecado y somos justificados por la gracia. Muy bien, ustedes también en sus clases con sus grupos para su proyecto final, van a tener en la guía de maestro unas preguntas más para concluir la lección, hablando más acerca de la gracia. Y aquí con esta pregunta pueden dar una explicación específica de qué es la gracia. La gracia de Dios es el amor de Dios no merecido, mostrando a nosotros en Jesús, quien vino a la tierra, vivió una vida perfecta, sufrió por nuestros pecados, murió como sacrificio y resucitó de nuevo. Todo eso lo hizo por nosotros pecadores, que no lo merecemos de ninguna manera. También van a hablar sobre esta pregunta, ¿cuál fue el plan de salvación misericordioso de Dios? Jesús, quien vino a la tierra, vivió una vida perfecta, sufrió por nuestros pecados, murió como sacrificio y resucitó de nuevo. Esto es nuestro a través de la fe en Jesús. Y pueden hablar acerca de especialmente las dos cosas que Jesús hizo. Él vivió en nuestro lugar, cumpliendo con la ley, amando perfectamente a Dios y a su prójimo en nuestro lugar, pero también sufrió la muerte que nosotros merecemos. Entonces pueden hablar
acerca de la doble sustitución. Para los de ustedes que han tomado un curso con el profesor Felipe Strackbein, pueden usar esta frase, la doble sustitución. Él vivió en nuestro lugar y murió en nuestro lugar. También, ¿cuál es el resultado de Dios mostrando su gracia a nosotros? Pues, ¿alguien puede leer, por favor, Romanos 8:1? Romanos 8:1. Y mientras estamos buscando este versículo, voy a contarles una historia. Conozco un pastor que visitaba a una señora en el hospital y esta señora estaba muriendo y ella tenía mucha culpa y mucho temor de Dios y mucho miedo de Dios por sus pecados y el pastor estaba compartiendo versículos bíblicos, historias, compartiendo las buenas noticias y por fin fue este versículo que dio a la señora paz poco antes de morir. Y es un versículo que también nos da paz. Romanos 8:1. Y sí, Ángel y Maribel, adelante. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Muchas gracias. En Cristo Jesús, y nosotros somos en Cristo Jesús, debido a nuestro bautismo, debido a la fe que el Espíritu Santo ha puesto en nuestros corazones, estamos en Cristo por la gracia de Dios y ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, para los que están en Cristo. ¿Y cuáles son los puntos claves para recordar de esta historia cuando la está compartiendo con otros? ¿Qué es lo más esencial? Y vamos a pensar en su proyecto final. Tal vez ustedes van a invitar a personas quienes van a participar y va a ser su única oportunidad para comunicar lo básico de nuestra fe con ellos. Entonces, pensando en el aprovechar de esta situación, ¿cuál es lo más esencial que van a compartir con ellos? Sí, Ángel y Maribel. Sí, creo que uno de los puntos clave es el mismo significado de la palabra justificación, que significa como justo o inocente. Sabemos que nosotros mismos por nuestras propias obras y debido a nuestra naturaleza pecaminosa no somos capaces de salvarnos a nosotros mismos o hacernos inocentes. Y ese creo que es uno de los puntos clave, porque solamente la justificación nos la dio Dios, es un regalo de Dios a través de su Hijo Jesús por medio de la fe, que también de hecho es obra del Espíritu Santo. Y es lo que da paso al próximo, al próximo concepto clave. Exactamente, sí, una buena transición. Y una buena oportunidad de explicar qué es la justificación. Es una declaración de no culpable, una declaración de inocencia, de ser inocentes por la gracia de Dios. Muy bien, muchas gracias. Yo quiero cerrar ahora, pero quiero tomar un momentito para preguntarles cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre el proyecto final. Les recuerdo que su proyecto final es juntar un grupo de personas, iniciando con una lista de 10 personas. Y no es, y si usted va a iniciar con su lista de 10 y solamente 5 van a participar, está bien. No es, todavía va a aprobar el proyecto final. Simplemente nuestra sugerencia es iniciar con una lista de 10 personas para invitar y compartir con su grupo de personas los 4 conceptos claves, usando la guía de maestro
puedo compartir de nuevo la guía de maestro en nuestro grupo de WhatsApp y después preparar y entregar un informe simplemente contándome cómo le fue. ¿Cuáles son sus preguntas, sus dudas sobre el proyecto final? Hay que nombrarle las 10 personas que nosotros tenemos. Pastor, yo tengo una duda. ¿Tenemos que hacer, digamos, compartir una clase por cada palabra clave? Pues una muy buena pregunta. Esto depende de usted y su contexto y cómo usted quiere hacerlo. A veces es muy útil hacer una clase por cada concepto para poder tener lo suficiente tiempo para hablar acerca de las preguntas y la historia bíblica, pero pensando en los primeros dos conceptos, tenemos pecado y ¿cómo gracia. queda la evidencia de que yo, profesor, cómo queda la evidencia de que yo hice la clase? ¿Solamente basta con grabarla? Si pueden grabar un poco, sería lo ideal. Sería para mí un gusto poder recibir este vistazo hacia su proyecto y lo que está haciendo. Pero si no es posible grabar, voy a confiar que ustedes lo están haciendo simplemente o que lo han hecho simplemente por el informe que me van a entregar. Entonces, ya que ustedes han tomado 12 cursos, están en este curso con nosotros, vamos a confiar que lo están haciendo y voy a confiar en lo que preparan ustedes en sus informes, pero sí, si ustedes pueden grabar un poquito, sería lo ideal y un gozo para mí ver a ustedes compartiendo la palabra también. Profesor, una consulta. Sí, adelante. Los 4 conceptos se pueden dividir de repente si tengo la lista mía es un poquito extensa, pero entonces para abarcar como el tiempo, la puedo dividir para dividir los conceptos según las personas. ¿Se puede? Sí, puede hacerlo y puede ser que usted va a tener como 2 grupos, como los sábados por la mañana voy a reunir con mi familia más mi vecino y los domingos por la tarde unos colegas y unos amigos. Sí, no hay problema. Y regresando a este tema de una clase por cada concepto, si ustedes quieren hacerlo en 2 clases, combinando pecado y gracia, hay ventajas con esto, porque puede ser muy beneficioso hablar inmediatamente acerca de la gracia, poco después del pecado, para no dejar a las personas deprimidas pensando. Sí, puede ser muy útil hacerlo en 2 clases, combinando pecado y gracia y fe y obras. Pero si desean tomar 4 clases para hacerlo, no hay ningún problema. Todo depende. Listo. Gracias. Sí, a usted. Muchas gracias. Pastor. Sí, adelante. Entonces, ¿se pudiera hacerlo así como lo acaba de mencionar en 2 clases, usando los conceptos pecado y gracia, fe y obras? Por decir, si puedo grabarlo, pues le mando 2 grabaciones. La primera sobre el pecado y la gracia y la segunda sobre la fe y las obras. O si no, los informes. ¿Es correcto? Es correcto. Sí, si puede grabar y si puede grabar toda la clase, excelente. Si solamente tiene espacio para grabar un poquito, está muy bien. Y también voy a compartir con ustedes un archivo que pueden llenar. Pueden imprimirlo y llenarlo o pueden llenarlo digitalmente y entregarme el informe diciéndome cómo le fue con sus clases. Oh, perfecto. Muchas gracias, pastor. Sí, a modo de informe sería eso, ¿cierto? Sí, sería como un informe breve, sí. Ya. Ok. Muchas gracias, pastor. Dios le bendiga. A ustedes, sí, muchas gracias.
entregamos la grabación, tenemos que hacer fuera de esto el informe. Sí, por la informe, y de hecho y para ser totalmente honesto, todavía necesito encontrar el informe y tal vez ajustarlo un poco para nuestra clase y pronto voy a tenerlo preparado para compartir con ustedes. Genial. Excelente, hermanos Por y eso, hermanas. Sí, muchas gracias. Vamos a tenemos que cerrar. mandarle la, Sí, lo voy a mandar yo. tenemos que mandarle la grabación. Tenemos que Por orar. la grabación o hay que hacer el informe por aparte. Sí, La todos. grabación Sí, el informe por aparte. sí, y todos O enviamos solamente la grabación. sí. Y perdón, Jolie, no la escucho muy bien, pero yo puedo llamarla más tarde también para confirmar los detalles. Y sí, todos tienen que hacer el informe y la grabación es algo extra. Si tienen la habilidad de hacerlo, excelente, pero no es un requisito. Muchas gracias. Vamos a cerrar con una oración y vamos a estar de nuevo con el favor de Dios el día jueves. Entonces, oramos. Profesor, ¿puedo pedir un favor? Sí, adelante. Por favor, si podemos orar por mi esposo que está delicado de salud. Y perdón, ¿él es enfermo o qué pasó? Sí, está broncoaspirado. Es Casper. Ok. ¿Y cómo se llama él? Pablo Vizcarra. ¿Pablo? Vizcarra, ok. Entonces, oremos. Clemente Señor, te damos gracias por este día, por esta clase, por todas las formas en que nos has bendecido durante este día y en nuestras vidas. Ahora el día ya ha terminado y lo encomendamos a ti. También queremos encomendar a tus manos misericordiosas y todopoderosas el esposo de nuestra compañera Lorena, y pedimos tu presencia en tu vida, pedimos tu curación y sanación también en tu vida, y sobre todo pedimos que tú brindes a él la paz que solamente tú puedes dar. También encomendamos a todos los enfermos, a todos los agobiados, a tu cuidado. Queremos descansar esta noche en tu paz, por lo que también entregamos la noche a ti, pues tú eres nuestra ayuda y sabemos que tú no descansas ni duermes. Escúchanos por los méritos de tu Hijo Jesucristo, en quien somos justificados. Amén. Que así sea. Amén. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. A usted, muchas gracias. Dios le bendiga. Buenas noches, Dios los bendiga. Buenas noches. Buenas noches. Sí, cuídense Gracias. mucho. Un Gracias. gusto verlos a Mí todos. igual, profesor, igual todos. Sí, buenas Muchas noches para bendiciones. todos. Que Dios les bendiga. Igualmente. Voy a subir la grabación y igualmente, bendiciones. Muy buenas noches.